Mucho se ha dicho acerca de el infierno y muy poco de quienes están en él. Es por eso que en esta ocasión, y sin pretender juzgar ni condenar a nadie, estaremos considerando la posibilidad de que algunas personas, por nombre y apellidos, se encuentren en este lugar. O sea, vamos a estar hablando de quienes están en el infierno. Primero que nada diremos que el infierno es un lugar geográfico, contrario a lo que dicen muchos. Un lugar geográfico que se encuentra en las profundidades de la tierra. Por lo menos la evidencia bíblica así lo afirma. Podríamos ir al libro de Amós, por ejemplo, al capítulo 9, al versículo 2, y leer de la siguiente manera. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento se usa la palabra Seol, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en griego sería Hades. Y tenemos también la expresión latina inferno o infierno. Tres palabras de las que hemos hablado en capítulos anteriores y significan exactamente lo mismo. Se usan para referirse al mismo lugar. Y está diciendo que aunque cavasen hasta el Seol, aunque cavasen hasta el Hades, aunque cavasen hasta el infierno, dice, de allá los tomará mi mano. La palabra de Dios afirma una y otra vez, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 24, en Isaías 5:14, en Efesios 4:7 al 8, que el infierno es un lugar geográfico y que se encuentra en las profundidades de la tierra. Es una cárcel provisional, lo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo siempre. El infierno es una cárcel provisional en espera del día del gran juicio. O sea, ir al infierno es como que le aplicaran a uno la prisión preventiva. Dice el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué dice el apóstol Pedro sobre el infierno? Que es una cárcel provisional en espera del día del gran juicio. Es un lugar de tormento. El Señor Jesucristo habló de eso en el libro de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 43, cuando dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, mejor te es, ¿verdad?, que ir al infierno, dice. Es un lugar de tormento. Los abuelos decían, mejor en picadillo al cielo que entero al infierno, porque es un lugar terrible, es un lugar oscuro, tenebroso, es un lugar de tormento. Es el lugar a donde van todas aquellas personas que no se han arrepentido de sus pecados, ni le han abierto la puerta de su corazón al Señor Jesucristo, que no han invitado al Señor Jesucristo a ser su único y suficiente Salvador. Podemos ir, por ejemplo, al libro de los Salmos y considerar lo que dice el salmista al respecto, en el libro de los Salmos, en el capítulo 9, en el versículo 17. Dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. No podemos decir infierno porque el libro de los Salmos se encuentra en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y la palabra hebrea para infierno es Seol. Lo mismo podría usted buscar en el libro de Job, en el capítulo 24, en el versículo 19, o recordar lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 3:36. De cierto, digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Usted recuerda lo que dice?
Juan 3, 36 específicamente. Quizás le pegamos una repasadita, pero dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, que es un lugar que está destinado para aquellas personas que no han creído en el Señor Jesucristo, ni han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ok, personas que no han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como por ejemplo, es muy interesante lo que vamos a decir, los ángeles caídos, aquellos seres angelicales que juntamente con Luzbel o Lucifer, como usted lo quiera llamar, se rebelaron en contra de Dios. Se rebelaron en contra de Dios y fueron expulsados del cielo. No todos, pero muchos de ellos fueron lanzados al infierno y se encuentran cautivos ahí. Otros están vagando en el espacio, por decirlo de alguna manera, y han formado todo un reino que es llamado el reino de las tinieblas, pero un día serán lanzados al infierno y posteriormente al lago de fuego. Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Judas, en el capítulo 1, en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Yo creo que no hay discusión al respecto, ¿verdad? Gran parte de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios se encuentran en el infierno. La pregunta es ¿por qué fueron lanzados al infierno? Quizás haya que aclarar que fueron lanzados al infierno no necesariamente porque se rebelaron en contra de Dios, sino porque sabiendo quién era Dios, decidieron seguir una quimera, y lo más importante, decidieron seguir una quimera a Luzbel, a Lucifer, y no se arrepintieron. Marcos, en el libro de Marcos, y más si no recuerdo, el Señor algo dijo al respecto. ¿Qué dijo al respecto el Señor en el libro de Marcos? Yo se lo voy a leer. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El Señor iba por los caminos, por las veredas, y más de una ocasión se encontró a endemoniados, personas poseídas por los demonios, y cuando los demonios lo veían, corrían y se postraban a sus pies y reconocían que Él era el Hijo de Dios. Pero reconocían quién era Dios, el Dios Altísimo. Ellos sabían quién era el Señor Jesucristo, ellos sabían quién era Dios. Y pese a eso, siguieron una quimera y decidieron no arrepentirse. Por esa razón, se encuentran en el infierno muchos de ellos. En Santiago, en el capítulo 12, el versículo 19, dice que los demonios creen y tiemblan. Es que creer no es suficiente. Ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían quién era el Señor Jesucristo. Ellos creían en Dios, en el Dios Altísimo. Pero eso no es suficiente. Hay que arrepentirse de los pecados e invitar a Cristo a entrar en el corazón. Algo que ellos no hicieron. Por eso están en el infierno. Entonces los ángeles caídos. Hay ángeles caídos que están ahí en el infierno. Además de ellos encontramos a Caín. ¿Quién fue Caín? Caín fue el hijo mayor de Adán y Eva, quien al igual que su hermano había sido instruido por sus padres en el conocimiento y la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque si usted recuerda, cuando Adán y Eva pecaron y corrieron a cubrir su vergüenza con hojas de higuera, Dios se acerca y les dice, eso no sirve. Es que nada de lo que el hombre haga para alcanzar la salvación sirve. Dios tuvo que sacrificar un cordero, tomar las pieles de este cordero y vestirlos. Eso nos habla de lo que Dios hace, de la provisión de Dios para la salvación del hombre. En ese momento manifestada
a través del sacrificio de un cordero. La palabra de Dios dice en Hebreos que casi todo es purificado con sangre, y sin sangre no hay purificación de pecados. Entonces, entendemos que Caín y Abel fueron instruidos en el conocimiento y la voluntad de Dios, y en qué consistía la provisión de Dios para la salvación del hombre. La salvación es posible solo a través de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Al sacrificar un cordero, ellos estaban poniendo su fe en el futuro sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el problema con Caín? Que Caín rehusó creer en la provisión de Dios para alcanzar el perdón de sus pecados. O sea, rehusó sacrificar un cordero, a diferencia de su hermano. Y en su lugar ofreció lo que él quiso, no lo que debía. No sé si zanahorias, remolachas, papas, pepinos, pero eso no fue lo que Dios les pidió, eso no fue la instrucción de Dios. Como Caín rehusó creer en la provisión de Dios para alcanzar el perdón de sus pecados, cuando murió, se fue al infierno. Juan afirma, de hecho, que Caín era del maligno, y por eso llegó a matar a su hermano, y por eso sus obras eran malas. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, dice Juan, Caín era del maligno. Por eso mató a su hermano. Y por eso sus obras eran malas. Este hombre rehusó creer en Dios y en la provisión de Dios para la salvación. Tenemos un grupo de personas también en el Antiguo Testamento que creemos que están en el infierno. Como dije al principio, pues me parece que si lo dije, no queremos juzgar ni condenar a nadie, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. La generación antediluviana. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, segunda de Pedro 2:5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Llama a la generación antediluviana, el apóstol Pedro, impíos, en pocas palabras, no creyente. Esta generación es toda aquella generación de personas que escucharon sobre el juicio de Dios, o sobre el juicio de Dios que vendría sobre esta tierra, y no quisieron creer. Y le voy a decir una cosa que descubrí recientemente. No escucharon solamente a Noé, porque la palabra de Dios dice que Enoc también, séptimo desde Adán, anunció el juicio que vendría sobre los impíos por 300 años. Y no escucharon a Enoc. Quizás pues, de ahí la determinación de Dios de destruir el mundo con un diluvio. Y todavía a través de Noé, para los que piensan que Dios es injusto, les dio 120 años, al menos eso se dice, y no quisieron oír, ni quisieron escuchar. Así que toda esta generación de personas que escucharon a Enoc y a Noé hablar sobre el juicio de Dios que vendría sobre esta tierra, y no quisieron escuchar, se condenaron a sí mismos. Es Pedro quien nos reitera y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Y está diciendo, quizás un poquito
más adelante vamos a hablar acerca de esto, y si no, en un siguiente capítulo, o si no, si quiere considerar los capítulos que hemos grabado y subido sobre el infierno y que están ahí en nuestro canal, tal vez pueda dilucidar lo que estamos diciendo. Pero el Señor Jesucristo, cuando murió, fue al Hades, que estaba conformado por dos secciones, el paraíso y el tártaro, o el infierno, y fue a predicarles. No salvación, sino decir, yo soy la puerta que ustedes desecharon, yo soy el Mesías que ustedes desecharon, yo soy el Salvador que ustedes desecharon. ¿Quiénes estaban ahí? Pues ahí está diciendo, aquellos que desobedecieron en la época de Noé, cuando solamente 8 se salvaron. O sea, la generación antidiluviana. Los sodomitas. Vea lo que dice aquí en 2 de Pedro. Cuidado con la palabra sodomita, porque es un gentilicio y se usa para referirse a los ciudadanos de Sodoma, particularmente de Sodoma y de Gomorra. Y está diciendo aquí en 2 de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Otra vez los llama impíos. La gente de Sodoma y de Gomorra, que decidieron no creer ni seguir los mandamientos de Dios y se entregaron a todo tipo de prácticas pecaminosas. ¿Qué dice al respecto en el contexto? El versículo 17, acabamos de leer 2 de Pedro 2:6. Ahora, ¿qué dice el versículo 17? Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Y qué está diciendo? Bueno, que el infierno o la condenación eterna en el lago de fuego está reservada para estas personas antes mencionadas. En este caso, la gente de Sodoma y Gomorra. Y quizás hay que reiterar, no necesariamente por sus pecados, pero a través de sus pecados manifestaron ser impíos y no creer en la provisión de Dios para salvación. Tenemos también a otro grupo de personas, Coré y sus seguidores. Coré era un hijo de Leví, un descendiente de la tribu sacerdotal, y probablemente hasta primo de Moisés y Aarón. Pero con Coré se rebelaron en contra de Moisés Datán, Abiram y un hombre llamado Om. Se rebelaron en contra de Moisés. Y cuando se rebelaron, Moisés habla con Dios y Dios le dice, mire, convóquenlos. Y dígales, bueno, trace una raya en la arena, los que están con Coré para allá y los que están con Moisés para este lado. Bien. Entonces Dios dice, sepárense de las tiendas de Coré. No estén cerca de ellos. Y la tierra se abrió y se tragó a Coré y a sus seguidores, y descendieron vivos al infierno. Usted puede leerlo en Números, en el capítulo 16, en el versículo 31 al 33. Ahora, ¿qué dice Judas en el capítulo 1, en el versículo 11? Judas. A veces no damos todo, para que usted se vea motivado a estudiar e investigar, pero dice en Judas, en el capítulo 1, en el versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Seguimos leyendo, ¿no? En el versículo 13, hablando de estas personas. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está diciendo que están condenados. Si descendieron vivos al infierno, ¿por qué van a estar en otro lugar?
Y es lo que la palabra de Dios dice. Si queremos saber, bueno, ¿quiénes van al infierno? Bueno, los pecadores, los que no han creído en Cristo, gente como, bueno, los ángeles caídos, ¿verdad? Acabamos básicamente de decirlo. Y no solo los ángeles caídos, la generación, bueno, Caín, la generación antediluviana, también los sodomitas, la gente de Sodoma y Gomorra, y Coré y sus seguidores, y no necesariamente por rebelarse en contra de Dios, en contra de Moisés, sino por rebelarse en contra de Dios, y no creer en la provisión de Dios para salvación. Tenemos a otro hombre que ya mencionamos aquí en Judas, que es Balaam, y dice en 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Voy a tratar de refrescar su memoria. O usted puede ir también al libro de Números y leer sobre él, por ahí del capítulo 22. Pero Balaam era un susodicho profeta, que el rey Balac vino a buscarlo para que le maldijese al pueblo de Israel cuando iba cruzando por el desierto, que venía de Egipto hacia la tierra prometida. Parece que era un hombre muy interesado, porque le ofrecieron mucho dinero para maldecir al pueblo de Israel en tránsito. Él consulta a Dios y Dios le dice, bueno, vaya, pero usted va a hacer y decir lo que yo diga. Él toma su mula y va ahí de camino, y de repente la mula como que se tira a un lado del camino, se tira al otro lado del camino, hasta que le agotó la paciencia al profeta, porque se metió como una especie de, no sé, de pasadizo, donde había un muro a un lado, al otro lado, le pegaba las piernas, y él se va y garrotea a la mula, y la mula le habla. Le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué le pega si estaba tan enojado que no se da cuenta que el animal está hablando? Entonces sus ojos son abiertos y ve al ángel de Jehová con una espada, venía a matarlo. ¿Por qué lo iba a matar si él le pidió permiso a Dios y Dios le dijo, sí, vaya, pero va a hacer y decir lo que yo diga? Entonces, ¿por qué le iba a matar? Porque Balaam estaba pensando ganarse los chuminos sin tener que maldecir al pueblo de Israel. Y se le vuelve a advertir, vaya, pero haga y diga lo que yo digo. Varias veces bendijo desde un monte al pueblo de Israel, y el rey Balac, bravo, enojado. Cada vez le ofrecía más oro, más plata, más dinero, más posesiones. Y él aconsejó al rey que enviasen mujeres que seduciesen a los hombres y los hicieran caer en adulterio y fornicación. Dios se enoja y Dios destruye una gran cantidad de personas del pueblo. Así se ganó los chuminos. El profeta, o susodicho profeta, Balaam. Por eso en Judas, que inclusive yo creo que ya leí, pero podemos volver a leer, porque ya no es referente a Coré, sino a Balaam. En Judas dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Usted sabe que hay 2 muertes, ¿verdad? La muerte física, la separación del alma y del cuerpo, y el alma depositada en el cementerio, en el sepulcro. Pero hay una muerte segunda, que es la eterna separación del alma y del cuerpo de la presencia de Dios, para ser preventivamente depositado primero en el infierno y después en el lago de fuego, la condenación eterna. Y dice que estas personas han de morir o de experimentar las 2 muertes. En el versículo 14 y 15 todavía dice, de esos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y los llama ¿cómo? Impíos. O sea, no eran creyentes.
Un personaje más, el rey Saúl. El rey Saúl, sí, el primer rey, ¿verdad? Sobre la nación de Israel, quien una y otra vez manifestó ser un impío, e incrédulo, al no hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, así lo dictaba. Quien adoptó funciones que le correspondían a un sacerdote, Samuel, al ofrecer un sacrificio o un holocausto ante el altar, antes de ir a la guerra. Que desobedeció a Dios al no destruir a los amalecitas, conforme Dios se lo había pedido. Que mató a los sacerdotes de Nob y a los gabaonitas, y se atrevió a consultar la hechicería, la brujería o a la divina de Endor. Además de todo esto, la palabra dice de Saúl que fue poseído por un demonio. Ningún creyente puede ser poseído por un demonio si Cristo mora en su corazón. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6, 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene? ¿Qué cosa? La luz con las tinieblas. O nuestro corazón está lleno de luz, Cristo, o nuestro corazón está lleno de tinieblas, el demonio. No pueden convivir las dos, ni el aceite ni el agua tampoco. Y dice, ¿y qué comunión tiene Cristo con Belial? No pueden cohabitar juntos en el corazón del creyente. Por eso Santiago dice, ¿verdad? Categóricamente Santiago dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. De modo que si en el corazón de un creyente se encuentra el Señor Jesucristo, Satanás no puede entrar. Ahora, si usted lo piensa y si usted lo medita, cuando aceptamos a Jesucristo abrimos la puerta de nuestro corazón. Pero no somos nosotros quienes cerramos la puerta de nuestro corazón. El Señor cierra la puerta de nuestro corazón y sella esa puerta. Nadie puede entrar y nadie puede salir. De hecho, se dice del Espíritu Santo en Efesios 1, 13 al 14 y Efesios 4, 30, que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo ¿hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Para Noé, el día de la redención fue cuando se detuvo el diluvio, el arca se posó sobre los montes de Ararat y la puerta fue abierta ¿por quién? Por Dios. Porque quien cerró la puerta del arca fue Dios. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo, Él no solo viene a morar en nuestro corazón, Él cierra la puerta y la sella, y nadie puede entrar y nadie puede salir. ¿Es posible que una persona sea liberada de sus demonios? Sí, por supuesto. Algo dijo el Señor Jesucristo en Mateo en el capítulo 12, cuando dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Y de repente dice, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermano, ahí está el texto. Usted lo acaba de decir. Los creyentes sí pueden ser poseídos. Leamos bien. Porque está diciendo que esta persona que fue liberada por el Señor Jesucristo de sus demonios, volvió a ser poseída. Pero no tenía a Cristo en su corazón. Porque está diciendo con mucha claridad, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Estaba barrida y adornada porque el demonio no estaba. Pero si usted lee bien, dice que estaba, ¿cómo? Desocupada. La única posibilidad de que un creyente pueda ser poseído es que no haya realmente aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador
y Cristo no mora en su corazón. Entonces es cristiano de los dientes para afuera, porque Cristo no está en su corazón. De manera que si Saúl fue poseído por un demonio, y la palabra Dios dice que venía y lo perturbaba, y David tenía que venir con su arpa y tocarle cantos y himnos para apaciguarlo. Y varias veces estuvo, cuando era poseído por el demonio, por matar a su propio hijo o a David. Entonces, si fue poseído, no era salvo, no en vano. Entonces, si murió sin Cristo, se encontrará en el mismísimo infierno. Ahora, si piensa además de todo esto, Saúl se suicidó. Creemos que un creyente no se puede suicidar, porque el espíritu, dije correctamente, no se puede asesinar o suicidar, ¿está bien dicho? ¿Ok? Entonces, no puede, porque el Espíritu Santo le redarguye. No hay evidencia en las Sagradas Escrituras de alguna persona que siendo creyente se haya suicidado. Sansón dio su vida. El Señor Jesucristo tampoco, Él dio su vida en sacrificio. Entonces no hay tal. Los únicos fueron Saúl y Judas. Y muy interesante, en el caso de los dos, fueron poseídos por el demonio y se suicidaron. Entonces, todo esto evidencia que Saúl, si murió, se fue al infierno. El rico de Lucas 16, 19 al 31. Este era un hombre sumamente rico que hacía cada día banquete. Yo recuerdo a un familiar que se casó hace, no sé, 20, 25 años, no sé hace cuánto se casó. Y recuerdo que su papá me decía, ¿sabes cuánto gasté en la comida y la recepción? No, $1,5 millones de colones. ¿En serio? Sí. Hace 20 años. Entonces, imagínense, este hombre hacía banquete con esplendidez todos los días, por 365 días al año. $1,5 millones. Por día. Por 365 días. ¿Quién sabe por cuántos años tenía la costumbre? De veras que tenía mucho dinero. Él se había dedicado a vivir a sus anchas, sin pensar en los demás o en cómo quería Dios que viviera su vida. Y de este hombre rico nos dio testimonio el Señor Jesucristo. Porque el Señor cuenta su historia y dice que murió. Y abrió sus ojos estando en tormentos en el infierno. Una de las dos secciones del Hades, porque el Hades estaba dividido en aquel entonces en dos. El Tártaro, el infierno, y el seno de Abraham, o el paraíso, que estaba dividido por un abismo, por una profundidad, por una cima con S. Pues dice que despertó y abrió sus ojos en el infierno, desde donde pudo ver del otro lado, en la otra sección, a Abraham y a Lázaro, el mendigo que también había muerto, y se encontraba ahora en el seno de Abraham. Entonces, del rico, categóricamente la palabra de Dios dice que abrió sus ojos. ¿En dónde? En el infierno. Definitivamente en este relato de Lucas 16 hay una analogía entre el creyente y el incrédulo. El rico, por su incredulidad, se fue al infierno, un lugar de tormento para todos los que no creen. Lucas 16, 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lógicamente estaba en el infierno. Y Lázaro, el mendigo, que había creído y ahora era consolado en el paraíso, o seno de Abraham. Vea lo que dice el versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Recordamos nuevamente Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios que está sobre él. Un personaje más, creo que hasta lo mencionamos.
Judas. Judas Iscariote. Fue uno de los 12 apóstoles quien desde el principio manifestó no ser creyente, sino un infiltrado entre los 12, quien solía robarse las ofrendas que los recogían para suplir las necesidades de Jesucristo y los apóstoles. Usted lo puede leer ahí en San Juan 12, 4 al 6. Recuerda que aquella mujer vino y ungió los pies del Señor Jesucristo con un perfume carísimo. Y él se enoja y dice, pero ¿por qué eso no se vendió? Y hubiéramos tenido buena plata para ayudar a los pobres o para echársela a su bolsa. El salmista dice de Judas en el Salmo 109, ¿para quién es el infierno? Para los impíos, para los no creyentes, para los que no se han arrepentido de sus pecados, para los que no han invitado a Cristo a entrar en su corazón. Y en las iglesias hay un montón de esos. Salmos 109, versículo 2. Vea lo que dice, vamos a leerlo despacio. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, ha hablado de mí con lengua mentirosa. ¿De quién está hablando? Está hablando de Judas. Claro que sí, usted puede leer el contexto. Y el contexto dice, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. ¿De quién está hablando? Está hablando de Judas. Este texto del versículo 8 es citado por el apóstol Pedro en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el versículo 20, y hace referencia a Judas, y está diciendo, bueno, como Judas se murió, ¿verdad? Entonces tome otro su oficio, porque, y cita el Salmo, sean sus días pocos y tome otro su oficio. Está hablando de Judas. Y está diciendo que ¿qué era? Un mentiroso, que era un impío, un pseudo cristiano, alguien que se había infiltrado entre los 12. ¿Cuál era el fin? Que alguien tenía que entregar al Señor Jesucristo, venderlo por unas cuantas monedas de plata. Y cuando se hizo el sorteo, decía Judas, yo. Y por su pervertido corazón, se pegó el premio. Era el candidato óptimo, porque no era creyente y también era del maligno. ¿Cómo? Sí, en San Juan 6, algo dice el Señor al respecto de Judas. La noche que el Señor celebró la Santa Cena, dijo, alguien me va a entregar. El que mete su mano en el plato, ese es. Y dice la palabra de Dios así. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había, o el que le iba a entregar, y era uno de los 12. ¿Quiere leer conmigo categóricamente en San Juan 13? En el versículo 26 al 27, ¿qué dice la palabra de Dios? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo. Pero Judas no era creyente. Ese no es un caso de Saúl. Si Cristo estaba en su corazón, Satanás no podía morar en él, porque su corazón estaba ocupado. La única manera es que estuviese desocupado. La palabra de Dios dice en Santiago 3, en el versículo 10 al 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O es o no es, o tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene.
Pero no pueden morar los dos en el mismo corazón. O somos de Cristo o somos del diablo. Ningún creyente entonces puede ser poseído. Por lo tanto, Judas no era salvo. Hay algo muy interesante sobre Judas, porque al igual que el rey Saúl, Judas se suicidó. Cuando se dio cuenta de la metida de pata, que el Señor era inocente, fue y tiró las monedas a los sacerdotes y fue a un monte y se ahorcó. Con tan mala suerte que la cuerda se reventó y cayó y se reventó y se le salió en toda la vísceras. Ningún creyente, estamos convencidos de eso, puede suicidarse. Pregunta, ¿qué tienen en común los ángeles caídos? Caín, la generación antediluviana, Coré, Balaam, el rey Saúl o Judas. ¿Qué tienen en común todas estas personas? En pocas palabras, se rehusaron a creer en la provisión de Dios para la salvación del hombre. Rehusaron creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. De modo que, inclusive hoy en día, si alguien, vea mi amigo, mi amiga, usted mismo, su esposo, su esposa, su padre o su madre o sus hijos, sus seres queridos, amigos o familiares o compañeros de trabajo, no creen en Cristo, solo les espera un lugar, y es el infierno, en espera del día del gran juicio, donde todos serán tomados y lanzados al lago de fuego. Porque el Señor ha dicho, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Termino leyendo un pasaje aquí en el libro de Romanos, que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecieron a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, dice, y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Punto. Lo único que tenemos que hacer para ir al infierno es absolutamente nada. Y lo que tenemos que hacer para evitar ir a este lugar es arrepentirnos de nuestros pecados e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. Mi nombre es Carlos Corrales, que Dios te bendiga, que la pases bien.